Hi, so this is my first time speaking here, Esta es mi primera ocasión predicando aquí, but this is not my first time being here. pero no es mi primera ocasión estando aquí. This is my third time. Es mi tercera ocasión. So the first two times my friend John was speaking here, Mis primeras dos veces mi hermano John estuvo predicando aquí. and so he liked it so much he came back. Le gustó mucho, regresó. And this weekend we are doing a series Y este fin de semana estamos haciendo una serie that I guess we are calling the Milk Dudes Weekend. y le estamos llamando el fin de semana de los lecheros. So Ayer explicó John por qué. I have to confess, Necesito confesar, I don't speak in front too much. no predico de aquí enfrente mucho. Usually I speak in Sabbath school Normalmente presento la escuela sabática or in afternoon Bible studies o en estudios bíblicos por la tarde, where it's much more exciting donde es más animante. because I like the congregation to talk back and participate, Me gusta que la congregación participe, haga preguntas. and that's very important because Y es muy importante porque I say things that are maybe strange. digo cosas que tal vez pueden ser extrañas. So if I say something that sounds weird to you So, si digo algo que tal vez le suena extraño and it doesn't make sense, y que no le hace sentido, you can raise your hand puede levantar su mano or you can just say, that doesn't make sense, o diga, "No, eso no tiene sentido and that's okay with me. y está bien conmigo. But maybe Diego doesn't like that. Pero tal vez a Diego no le gusta eso. So we will see. We will Vamos a ver. study the scriptures. Vamos a estudiar las So, escrituras. get your Bibles, Agarren sus Biblias and we will see what's there. y vamos a ver qué está ahí. Not 100% sure what we will find today, No estoy 100% que vamos a encontrar, but we trust that God will lead us into all truth. pero confiamos que el Señor nos guíe. Amén. So let's pray. Vamos a orar. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you that you are always with us te damos gracias que siempre estás con nosotros to guide us in your way. para guiarnos en tus caminos. And so we claim your promise Clamamos tu promesa that you will be with us now que tú estás con nosotros ahora as we open your word. al abrir tu palabra. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. All right, so let's get started. Vamos a comenzar. We will turn our Bibles to Romans chapter 5. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Romanos capítulo 5. We'll start in verse 12. Vamos a comenzar en el versículo 12. Okay, so just a little something. Un poquito de introducción. John asked me to help maybe 1 month ago, John me pidió que le apoyara hace como un mes. but I was just supposed to speak in the afternoon with Sharon. Pero se supone que iba solamente a participar en la tarde con Sharon. But John found out that he's supposed to be somewhere else today. Pero John le surgió otro asunto. He's not very good with a calendar. No es muy bueno con el calendario, John. So he asked me to speak this morning. Entonces me pidió que predicara esta mañana. And so I started thinking, what should we talk about so we are coordinated? Entonces comencé a ver, bueno, ¿qué puedo presentar para estar bien coordinados? And so I had a plan. Entonces tenía un plan And then John spoke last night, y John habló anoche and he messed up my plan. y arruinó mi plan. So I had to think of something Entonces new, tengo que pensar en algo diferente, nuevo. and then we came to Sabbath school this Y morning, vinimos a escuela sabática esta mañana. and that messed up my plan. Y eso también arruinó mis planes. So now I don't know what's going to Entonces happen. ahora no sé qué va a suceder. But again, we'll read the Pero Bible. vamos a leer la Biblia. We'll see what's there. Vamos a ver qué hay ahí. Okay, so we'll start in Romans. Oh, that's so small up there. Sí. Romans 5, verse 12. Romanos 5, versículo We'll 12. back up here. Romanos 5, versículo 12. 12, yes.
Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Okay, so let's just read what it says, that sin entered through one man. El pecado entró al mundo por un hombre. Who was that one man? ¿Quién era ese hombre? It was Adam. Adán. And death came through Adam's sin. Y por el pecado de Adán entró la muerte. The last part of the verse says, La última parte del versículo dice death spread to all men que la muerte pasó a todos los hombres, because who sinned? porque ¿quién pecó? All sinned. Todos pecaron. But it was Adam who opened the door. Pero fue Adán quien abrió la puerta. But because Adam opened the door, Pero porque Adán abrió la puerta, we all walked through that door. nosotros entramos por esa puerta. And because all sinned, Y porque todos pecaron, we all die. todos morimos. Now we go to verse 13. Ahora vamos al versículo 13. For until the law, Antes de la ley, sin was in the world. ya había pecado en el mundo. Let's pause there. Vamos a parar ahí un poco. Was the law in the world yet? La ley ya estaba en el mundo, Yes or no? ¿sí o no? For until the law, sin was in the world. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. So was there sin before there was law? ¿Había pecado antes de la ley? Yes. Sí. So there was Adam's sin. El pecado de Adán, And because of Adam's sin, y por el death came, pecado de Adán llegó la muerte, and we all sinned, y todos pecamos, and all of us are subject to death. y todos estamos sujetos a la muerte. All of this happened before the law came. Todo esto antes de venir la ley. Do we agree? ¿Estamos de acuerdo? Yes? Anybody have a question? You want to raise your hand now? It's okay? ¿Pregunta? ¿Alguien? Okay, good. Bien. So death La muerte did not come because we broke the law, no vino porque quebrantamos la ley, because the law was not yet there. porque la ley aún no estaba allí. But even without that law, Pero aún sin esa ley, there was sin and there was death. había pecado y había muerte. Now we look at the last part of verse 13. Ahora vemos la última parte del versículo 13. But sin is not imputed Pero donde no hay ley, when there is no law. no se inculpa de pecado. What's imputed? ¿Qué significa imputado? What does imputed mean? ¿Qué significa imputado? That means Significa being assigned siendo asignado to you. a ti o dado a ti. So sin was not assigned Entonces el pecado no fue when asignado there was no law. cuando no había ley, But there was still sin pero había pecado and there was still death. y había muerte. Do we all agree? ¿Estamos de acuerdo? So now we have to see, Entonces ahora necesitamos ver, we have to agree with Paul tenemos que estar de acuerdo con Pablo, that the problem of death que el problema de la muerte did not come because no vino porque we broke a list of rules. quebrantamos una lista de reglas. The list of rules came La when? lista de reglas vino cuando Sinai. en el Sinaí. How many years later? ¿Cuántos años después? 1,500 years later? 1500 años después, Something like that. But más o menos. a long time later. Mucho tiempo después. So there was sin, Había pecado, there was death, había muerte and then came the law. y después vino la ley. So why was there death? ¿Por qué había muerte? Why was there sin? ¿Por qué había pecado? What was Adam's problem? What was his sin? ¿Cuál era el problema de Adán? ¿Cuál era su pecado? It was in the Garden of Eden. En el jardín del Edén. Right? What is that? Disobedience, he said. Oh, disobedience. Yes. ¿Sí? What did he disobey? ¿Qué desobedeció? Yes.
Don't eat that fruit No. from that tree. comas ese fruto de ese árbol. There was just one thing that they could not do, Había una cosa que no podían hacer, but that's the thing that they did. pero es lo que hicieron. How did they get to this point? ¿Cómo llegaron a este punto? Let's turn to Genesis chapter 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo Genesis 3. chapter 3. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. And he said to the woman, Y dijo a la mujer, Has God indeed said, con que Dios os ha dicho, You shall not eat of every tree of the garden? no comáis de ningún árbol del huerto? What was the serpent asking? ¿Qué estaba preguntando la serpiente? He asked, Are you sure you cannot eat of any of these trees? ¿Estás segura que no puedes comer de todos estos árboles? Is that what God said? ¿Es lo que Dios dijo? No. No. God said, Dios You dijo, cannot eat of one tree. no puedes comer de un árbol. All the trees were okay. El resto estaba bien. But Satan was trying to Pero Satanás estaba tratando instill a lie in Eve's mind. de ponerle una mentira en su mente de Eva. The lie was La mentira era, God was holding back something good from them. Dios estaba reteniendo algo bueno de ellos. So all of these trees that were there, Entonces todos estos árboles que estaban allí, he asked her, le pregunta, Are you sure you cannot eat of these? ¿estás segura que no puedes comer de estos? Of course, Eve said, Y por supuesto Eva respondió, We can eat of any tree podemos comer de cualquier árbol except for that one. excepto ese. Correct? ¿Sí? Now, because of this one lie, Ahora por causa de esta mentira, that God was holding back something good from Adam and que Eve, Dios estaba reteniendo algo de Adán y de Eva, Satan can Algo bueno. continue. Satan can continue his lie. Satanás pudo continuar su mentira. What did he say about that one tree that God did not allow? ¿Qué dijo acerca de ese árbol que Dios no permitía? He said, if you eat that, Dice, si comes, it will be good for you. será bueno para ti. You're going to be like God. Vas a ser como Dios. When Adam and Eve were created, Cuando Adán y Eva fueron creados, who did they look like? ¿a quién se parecían? Like God's image. A la imagen de Dios. This is Genesis 1:26. Génesis 1:26. And God said, let us make man in our Dios image. dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. So when Adam and Eve were created, Entonces cuando Adán y Eva fueron creados, they were already like God. ya eran como Dios. They were already wise like Ya God. eran sabios como Dios. But of all of God's descriptions, Pero de todas las descripciones de Dios, what is the best description of God? ¿cuál es la mejor descripción de Dios? God is Dios es love. amor. Adam and Eve Adán y Eva were love. eran amor. This was their image that they Eso were created in. era su imagen, así fueron creados. So the problem that the lie that Satan presented El problema con la mentira que Satanás presentó was that they can have something es que podían tener algo that they already had. que ya tenían. They believed that God was holding back something Creían que Dios estaba reteniéndoles algo that God already gave them. que Dios ya les había dado. And Satan continued to push that lie. Y Satanás continuó expresando esa mentira. And he told Eve Le dijo a Eva that if she did the right thing, que si ella hacía lo correcto, she can have that thing that God was holding back from ella them. podía tener eso que Dios le estaba reteniendo. But the truth was, Pero la verdad era, God already gave it to them. Dios ya les había dado. That's where Adam and Eve failed. Allí es donde Adán y Eva fallaron. They believed a lie about God's character. Creyeron una mentira acerca del carácter de Dios. They believed that God held back something that was good from them. Creyeron que Dios les retenió algo que era bueno para ellos. That there was something good that God did not already give them. Que había algo bueno que Dios no les había dado aún. And that they had to do something to make God give it to Y them. que tenían que hacer algo para que Dios se los diera.
And because of that lie, Y por esa mentira they disconnected from God. desconectaron de Dios. Their relationship with God was broken Su relación de Dios fue quebrantada because now they did not trust God. porque ahora ya no confiaban en Dios. And God is love. Dios es amor, God is also life. Dios también es vida. When you disconnect from God, Cuando te desconectas de Dios, you disconnect from life. te desconectas de la vida. And when you disconnect from Y life, cuando te desconectas de la vida, what do you have left? ¿qué queda? Death. Muerte. So sin came through Adam El pecado entró por Adán, because disbelief of God came through Adam. por esa no creer entró por Adán. And Adam disconnected from God and Adán disconnected from life. Se desconectó de Dios, se desconectó de la vida. And so Adam was subject to death. Entonces Adán sujeto a la muerte. And who was inside Adam? ¿Y quién estaba dentro de Adán? Us. Nosotros. All of us Todos were nosotros. in Adam. Estábamos en Adán. So when Adam disconnected from life, Entonces cuando Adán se desconectó de la vida, we also disconnected from life. también nosotros desconectados de la vida. That's why sin came, Por eso el pecado vino, death came vino la muerte to all of us. a todos nosotros. Because we came disconnected from God, disconnected from life. Llegamos desconectados de Dios, desconectados de la vida. And if you want to look deeper, Y si tú quieres ver más profundo, you can look at Seth. puedes mirar a Seth. When Seth was born, Cuando nació Seth, the Bible says that he was born in Adam's image. la Biblia dice que él nació a imagen de Adán. This, I think, is Genesis 5, verse 3. Creo que es versículo, Yes, capítulo 5 en Génesis, versículo 3. You need to help me because this is not in my plan. Necesitan ayudarme porque no lo tenía en mi plan. So Seth was Seth born nació in Adam's image, a imagen de Adán, which was disconnected from God. que era desconectado de Dios. So far, so good? ¿Estamos bien hasta aquí? Okay, let's go back to Romans chapter 5. Vamos de regreso a Romanos 5. Romanos 5. Verse 14. Romanos 5, 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán. So this is what we just talked about, Esto right? es lo que acabamos de hablar. So we just look in the story in Eden Vimos en la historia del Edén to see the details of what Paul just said here in verse 14. los detalles de lo que Pablo está explicando aquí. So because Adam's transgression, Entonces, por la transgresión we de were, Adán, we were all subject to death, todos estamos sujetos a la muerte, even though we did not transgress like Adam did. aunque no pecamos como Adán hizo. However, there's good news that's brought up in the last part of that verse. En la última parte del versículo hay buenas noticias. Who is a type of him who was to come? ¿Quién es figura de aquel que había de venir? Who is this that is coming? ¿Quién es este que viene? Jesus, Jesús, the second Adam. el segundo Adán. So here in the first Adam, Entonces en el primer Adán, where we were all inside of, donde estábamos todos dentro, he took us from life, Él nos llevó de la vida, where he was created by God, donde fue creado por Dios, and he took us into death. y nos llevó a la muerte. And we were all there with him. Y todos estábamos allí con Él. And so Paul says Entonces Pablo dice that Adam was a type que Adán era tipo of him who is to come, del que ha de venir. the second Adam, Jesus. El segundo Adán, Jesús. What is Jesus going to do? ¿Qué va a hacer Jesús? We stay in Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, verse 18. versículo 18. Therefore, as through one man's offense judgment came to all, Tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos, resulting in condemnation, resultando en condenación de todos, even so through one man's righteous act, también un solo acto de justicia the free gift came to all men, produjo la justicia que da vida a todos, resulting in justification of life. resultando en justificación de la vida. So man was created in life. El ser humano fue creado en vida.
All of us were inside Adam and Eve in life. Todos dentro de Adán y Eva en vida. Because Adam and Eve sinned, Porque Adán y Eva pecaron, they took us into death. nos llevaron a la muerte. But the plan is Pero el plan es, Jesus will come Jesús vendrá to change that a cambiar eso and move us back over here to life. y movernos a vida. So even though Adam's sin took us into condemnation, Aunque el pecado de Adán nos llevó a la condenación, Jesus' righteous act la justicia de Cristo takes us back into life. nos lleva a la vida. Amén. We'll read one more verse, verse 19, Vamos a leer un versículo más, versículo 19, to seal this idea. para sellar esta idea. For as by one man's disobedience many were made sinners, Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, so also by one man's obedience many will be made righteous. así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. So here's a little review. Aquí hay un pequeño repaso. Whose sin ¿Quién pecó? made me a sinner? ¿El pecado de quién me hizo a mí pecador? Adam's sin. El de Adán. Whose righteousness, ¿La justicia de quién whose obedience o la obediencia de quién makes me righteous? me hace a mí justo? Jesus. La de Jesús. It's not about me. No se trata de mí, It's not about you. no se trata de ti. There are two men, Hay dos hombres, Adam Adán and Jesus, the second Adam. y Jesús, el segundo Adán. The only question La única pregunta, is which Adam are we in? ¿en cuál Adán estamos? When we are born, Cuando nacimos, we are in Adam. estamos en Adán. We need to be reborn Necesitamos renacer in Christ. en Cristo. When we are born in Y Christ, cuando nacemos en Cristo, He makes us righteous, Él nos hace justos. not because of my obedience, No por mi obediencia, but because His obedience makes me righteous. pero porque su obediencia me hace justo. So now I have a question. Ahora tengo una pregunta. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? No. No. Why not? ¿Por qué no? It's in the next verse. Es It's en in el verse 2. siguiente, es en el siguiente I versículo. cheated. That's Romans 6. Romanos 6. Romans 6, verse 2. Romanos 6, versículo 2. De ninguna manera dice. Certainly not. Ciertamente no. How shall we who died to sin live any longer in it? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? So we were born in sin with Adam, Entonces nacimos en pecado en Adán. and because of that sin, we have death. Y por ese pecado tenemos muerte. But now because of Jesus' obedience, Pero ahora por la obediencia de Jesús, we can die to that sin podemos morir a ese pecado and go back into life. y regresar a la vida. So if this is life, Entonces, si esto es vida this is death over here, y acá está la muerte, where is sin? ¿dónde está el pecado? On the death side. En el lado de la muerte. But by Jesus' obedience, Pero por la obediencia de Jesús, we go to the life side. vamos al lado de la vida. Do we take sin with us? ¿Vino el pecado con nosotros? No, we do not. No, The sin is over there. el pecado allá está. Now the question is, Ahora la pregunta es, how do we move over here to the life side with ¿cómo Jesus nos again? pasamos al lado de la vida? Verse 3. Versículo 3. Do you not know ¿Acaso no saben that as many of us as were baptized into Christ Jesus ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, were baptized into His death? en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? So here we are Entonces aquí estamos on the death side, del lado de la muerte, the sin side, del lado del pecado. and Paul says the way for us to move into the life side Y Pablo dice, para movernos al lado de la vida is to join Jesus es unirnos a Jesús in His death. en su muerte. Oh, death. Muerte. So can we avoid death ¿Podemos evitar la muerte when we have sinned? cuando tenemos Already. pecado ya? Not really, Realmente no, because the way for us to go into the life side porque para entrar al lado de la vida is for us to die with Jesus. es morir con Jesús. Jesus died Jesús-
died to sin, murió al pecado, we need to die to sin nosotros necesitamos morir al pecado with Jesus. con Jesús. So some people say Algunas personas dicen that Jesus died for us. que Jesús murió por nosotros. In a sense, that's true En un sentido es verdad, because we can avoid the eternal death. porque podemos evitar la muerte eterna. But perhaps more important than that Pero más importante que eso is that we die with Jesus. es que morimos con Jesús. We die to sin with Jesus. Morimos al pecado con Jesús. How many times did Jesus die to sin? ¿Cuántas veces Jesús murió al pecado? How many? ¿Cuántas veces? Once. Una vez. Jesus died to sin once. Jesús murió al pecado una vez. How many times ¿Cuántas veces do we die to sin nosotros morimos al pecado? if we're dying with Jesus? Si morimos con Jesús. Once. Una vez. If you keep dying to sin over and Si over, sigues muriendo al pecado una y otra vez, there's a problem. hay un problema. Let me illustrate the problem Déjeme ilustrar el problema with smoking. con fumar. Has anybody ever told you Alguien les ha dicho that quitting smoking is easy que parar de fumar es fácil, because they've done it many times? porque lo han hecho muchas veces. You know what it means when you quit smoking over and over? ¿Tú sabes lo que es parar de fumar una y otra vez? You did not really quit the first time. No paraste realmente la primera vez. When my grandmother died Cuando mi abuelita murió many years ago, hace muchos años, she only did it one time. lo hizo una vez. She did not come back the next day. No regresó el siguiente día. If she did, Si lo hubiera hecho, I would have run away. yo hubiera huido. But she died one time Pero murió una vez. because she really died that first Porque time. realmente murió esa primera vez. If we die with Jesus to sin, Si morimos al pecado, for real die with Jesus to sin, realmente con Jesús, we die to sin one time. morimos al pecado una vez. Because who's going to resurrect sin? Porque ¿quién va a resucitar el pecado? Who has the power to ¿Quién resurrect sin? tiene el poder de resucitar el pecado? How did sin come in the first place? ¿Cómo entró el pecado en primer lugar? Adam, Adán. he distrusted God. Él desconfió de Dios. But if we are dying to sin, Pero si morimos al pecado, we do it by trusting God. lo hacemos confiando en Dios. We need to really trust God. Necesitamos realmente confiar en Dios. We need to trust Him enough to die with Jesus. Necesitamos confiar en Él lo suficiente para morir en Jesús, con Jesús. Have you ever had a child ¿Han tenido ustedes un hijo who's afraid to go into the water? que tiene miedo de entrar en el agua? Who's afraid to swim in the pool? ¿Tiene miedo de nadar en la alberca? So you help him by Entonces le ayudas saying that you will carry him. al decirle yo te voy a cargar. And then he will go with you Y Él va contigo because he trusts you. porque Él confía en ti. He might still be afraid of the water, Tal vez tenga miedo del agua but aún, he's not afraid of you. pero no tiene miedo de ti. So he knows that even though the water is scary, Entonces Él sabe que aunque la agua es miedosa, he is with you, so it's okay. Él está contigo, está bien. That's the kind of trust we need to have in God. Es el tipo de confianza que necesitamos tener en Dios. That we trust him so much Que confiamos en Él tanto that we will go with him anywhere, que vamos a cualquier lugar con Él, including into death. incluyendo a la muerte. And if we go into death with Y Jesus, si vamos a la muerte con Jesús, there's a second part to that story. hay una segunda parte de esa historia. When we baptize somebody, Cuando bautizamos a alguien, we put them in the water, los ponemos en el agua, but we don't leave them there. pero no los dejamos allí. Right? There's a second part. Hay una segunda parte. Otherwise, our potlucks will have very few people. Sí. I'm sorry. Si no, el parlac va a ser poquita gente el parlac. So you come back out of the water. Regresamos del agua. When we die with Jesus, Cuando morimos con Jesús, we rise to walk in newness of life with Jesus. resucitamos a vida nueva con Jesús. That is in verse 4 of Romans 6. Versículo 4, allí en So capítulo let's 6. read verse 4. Vamos a leer versículo 4. Therefore, we were buried with him through baptism into death, Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte,
that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, even so we should walk in newness of life. también nosotros llevemos una vida nueva. Where is life? ¿Dónde está la Over vida? here with Jesus. Acá con Jesús. Death is over there. La muerte está allá. Sin is over El there. pecado está We allá. leave that alone. Dejen eso allá solo. We are here with Nosotros Jesus. estamos aquí con Jesús. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So now we continue reading a couple more verses. Vamos a leer un par de versículos más. For if we have been united together in the likeness of his death, Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, Knowing this, sabiendo que that our old man was crucified with him, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, that the body of sin might be done away with, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, that we should no longer be slaves of sin. de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. So there's the cross over Ahí there. está la cruz. Our old man was crucified with him. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. On the cross. En la cruz. Is there another verse Hay otro versículo that talks about our old man, our flesh being crucified? que habla de nuestro viejo hombre, nuestra carne siendo crucificada. Galatians 5 verse 24. Gálatas 5:24. Let's pull that up so we can read it. Vamos a leerlo. Galatians 5:24. Gálatas 5:24. Those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pecados, con sus pasiones y deseos. When we are Christ's, Cuando estamos en Cristo, when we are in cuando Christ, estamos en Cristo, the flesh is crucified la carne es crucificada with its passions and con desires. sus pasiones y deseos. The things that the flesh wants Las cosas de la carne que quiere la carne crucified also. están crucificadas también. Who wants to take the flesh off the cross? ¿Quién quiere quitar la carne de la cruz? Not me, No yo, not Jesus. no Jesús. Satan wants to take the flesh off the cross. Satanás quiere quitar la carne de la cruz. Do you want to talk to Satan? ¿Tú quieres hablar con Satanás? Not me. Yo no. The flesh might shout at you, La carne tal vez te grite. saying, please get me off the cross. Sácame de la cruz. We've had such a good time for many years. Hemos tenido buenos tiempos por muchos años. Let's have some more good times. Vamos a tener más buenos tiempos. Do you want to talk to the flesh? ¿Tú quieres hablar con la carne? If the flesh is on the cross, Si la carne está en la cruz, it's as good as dead. está igual de muerta. We are Seventh-day Adventists. Somos adventistas del séptimo Do we día. talk to the dead? ¿Hablamos con los muertos? No, we do not. No. Even the flesh that's on the cross. Aún la carne que está en la cruz. If it talks to me, Si me habla, if it talks to si you, te habla, if your dead grandma talks to you, si tu abuelita muerta habla contigo, who is talking? ¿quién está hablando? Satan. Satanás. Don't talk to Satan. No hables con Satanás. The flesh has been crucified La carne ha sido with its crucificada passions and con desires. sus pasiones y deseos. Leave it on the cross. Déjala en la cruz. So now after Entonces ahora we have been united with Jesus in his crucifixion, hemos sido unidos a Cristo en su crucifixión. when he is raised by the glory of the Father, Cuando Él es resucitado por la gloria del Padre, we are also raised to walk in newness of nosotros life. también resucitamos a vida nueva. And what does that look like? ¿Y cómo se ve eso? We'll turn to 1 John chapter 4, Primera de Juan capítulo 4. verse 15. Primera de Juan 1 4. John 4, chapter 4, verse 15. Primera de And Juan I was told we should end at noon. 4:15. I already went overtime. Ya me pasé, ya estamos en overtime. Is there lunch? ¿Hay, Yes. ¿Hay lonche? Okay. So we'll finish up here. Vamos a terminar aquí. So when we have died in sin, Cuando hemos muerto en el pecado, we keep sinning. seguimos pecando. We are slaves to sin. Somos esclavos del pecado. We can't stop sinning, No podemos parar de pecar, even if we want to. aun si queremos. But Jesus frees us from that slavery. Jesús nos liberta de esa esclavitud. How? ¿Cómo?
by dying with him. muriendo con él. Because when you have a criminal Cuando tienes un criminal and he dies, y él muere, there's no more crime after that. ya no hay más crimen después de eso. Correct? ¿Sí? Death ends the crime. La muerte termina con el crimen. When we die with Jesus, Cuando morimos con Jesús, that's the end of the story of the old man. ahí termina la historia del viejo hombre. When God raises us back, Cuando Dios nos resucita, he does not raise the old man. no resucita al viejo hombre, He raises the new man. resucita al nuevo hombre. And what does the new man look like? ¿Y cómo se ve el nuevo hombre? 1 John chapter 4, Primera de Juan 4, verse 15. 15. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, Si alguno reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, God abides in him and he in God. Dios permanece en él y él en Dios. And we have known and believed the love that God has for us. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. God is love. Dios es amor. And he who abides in Y el love que permanece en amor, abides in God permanece en Dios and God in him. y Dios en él. Isn't this how we were created in the first place? ¿No es así como fuimos creados en primer lugar? We were created in the image of God. Fuimos creados a imagen de Dios. We were created in love. Fuimos creados en amor. But because of sin, Pero por el pecado we became selfish. nos hicimos egoístas. We became sinful Nos hicimos pecadores and we became dead. y muertos. But now we died with Pero Jesus ahora morimos con Jesús and raised back y in the image of God. resucitamos a la imagen de Dios. And so are we Entonces nuestro yo, nosotros somos salvos because we did something good? porque nosotros hicimos algo bueno. No, No, Jesus did something good. Jesús hizo algo bueno. We ride with him. Nosotros fuimos con él solamente. We unite with him in his death. Nos unimos a él en su muerte. We unite with him in his life. Nos unimos a él en su vida. Because we were crucified with Porque Christ, fuimos crucificados con Cristo. he lives in us. Él vive en nosotros. I cheated. That's Galatians 2:20. Gálatas 2:20. This is the Christian life. Esto es la vida cristiana. We are not called to keep walking in our old life. No fuimos llamados a seguir caminando en nuestra vieja vida. We haven't joined Jesus so that we can walk in the death of trespasses and sins. Hemos unido a Cristo para caminar con él. We have been raised so we can walk with Jesus. Hemos sido resucitados para caminar con Jesús. And wherever Jesus goes, Y donde Jesús va, we follow. seguimos. Whatever Jesus is, Lo que Jesús es, we are. somos. Oh, just in case you thought I was making that up. A ver si por si acaso piensa que me estoy inventando esto. Verse 17. Versículo 17. Love has been perfected among us in this. Sorry. Versículo 17, 17. yes. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros That we may have boldness in the day of judgment, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. because as he is, Porque así como Él es, so are we in this world. porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. So Jesus' love Jesús amó. is ours. Su amor es nuestro. Not because we did something good, No porque hicimos algo bueno, but because he gives it to us as a gift. pero porque Él nos lo da como un regalo. And when we have that gift, Y cuando tenemos ese regalo, not of works, lest any man should boast, no es de obras para que nadie se exalte. and we open that gift like Christmas morning, Y abremos ese regalo como de Navidad. what do we find inside? ¿Qué encontramos? We are God's workmanship created in Christ Jesus for good somos works. imagen de Dios creados por Él para buenas obras. So when people look at us, Entonces cuando la gente nos ve, they will see Jesus in us. verán a Jesús en nosotros, They will see Jesus through us. verán a Jesús a través de nosotros. And this is what it looks like Y así se ve to walk in the law of the Spirit of life. caminar en la ley del Espíritu de vida. That's in Romans 8 Romanos 8, that we will discuss some other time. que vamos a hablar otro tiempo.